Muchas bendiciones para usted y su familia en este día. Continuamos con nuestros estudios bíblicos. Gracias por siempre estar pendiente. Y en este momento vamos a estar estudiando sobre el tema Zacarías, tu oración ha sido oída. Vamos a aprender juntos y a crecer en fe. El protagonista de este estudio es Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento, a quien se le atribuye el libro de Zacarías, que es parte de los 12 libros de los profetas menores. Zacarías era un profeta y un sacerdote justo. Su oficio era estar en el templo de Jerusalén. Él realizaba algunos servicios en el templo, pero sobre todo siempre estaba en constante oración con el Señor. Zacarías estaba casado con Elizabeth, del linaje de Aarón, y Elizabeth era estéril. Por eso la oración de ellos era constante en pedirle al Señor un hijo. Sin embargo, ellos no oraban solamente por tener un hijo y sentirse realizados como pareja, sino que ellos oraban porque estaban preocupados por el bienestar de Israel. Ellos querían tener un varón heredero que sirviera a Dios en el caso que Zacarías ya no estuviera en esa tierra. Como muchas parejas en la actualidad, ¿verdad?, se casan con la idea de tener hijos jóvenes para disfrutarlos. Pues esta pareja no era la excepción. Pero los planes de Dios eran diferentes a los planes que ellos tenían. Dios sí les iba a contestar la oración que ellos hacían por un hijo, pero en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no había llegado. En primer lugar, vamos a ver, Zacarías y su esposa Elizabeth permanecen fieles a Dios a pesar de que sus planes difieren con los de Dios. Y veamos qué dice en San Lucas. Vamos a estar estudiando el capítulo 1 y en este momento vamos a leer los versículos del 5 al 10. Y veamos cómo dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aquí vemos que menciona que en los días de Herodes. ¿Quién era Herodes? Era el rey de Judea, que estaba gobernando ese territorio con la aprobación romana. A él se le conocía como Herodes el Grande. Era un gobernante muy hábil, muy inteligente, pero también era muy cruel y muy corrompido. Y leímos también que dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso a Zacarías, ¿verdad? A través de los años, el número de sacerdotes se había multiplicado. Se cree que en la época de Jesucristo habían más de 20,000 sacerdotes. Entonces ellos para ofrecer el servicio tenían que echar suerte, lo acabamos de leer, ¿verdad? La suerte para servir podría tocarle a un sacerdote una vez al año. Entonces para ellos este evento era muy, pero muy importante. Para un hombre como Zacarías, que es piadoso, este iba a ser un evento único en su vida. Iba a ser un gran privilegio y una tremenda experiencia estar en el lugar santo. Quizás él se preguntaba qué va a suceder en ese lugar santo. ¿Será que Dios va a estar ahí conmigo? ¿Será que tiene algo que decirle al pueblo? Y había mucha expectativa y mucha emoción para el sacerdote. Cuando menciona la práctica de echar suerte, en el Antiguo Testamento se menciona 70 veces. Y en el Nuevo Testamento solamente se menciona 7 veces.
esta práctica se desconoce exactamente cómo funcionaba. Algunos creen que eran algunos palitos de diferentes tamaños, otros creen que eran piedrecitas, otros creen que eran artículos como los dados. Pero a ciencia cierta no se sabe. Lo que sí se sabe es que echaban suerte. Y viene a mi mente quizás era así cuando nosotros agarramos una moneda y la tiramos al aire y decimos cara o corona y ahí sale el ganador, ¿verdad? Creo yo que es más o menos así. Dios le permitió a los israelitas que echaran suerte para que conocieran la voluntad de Él en determinada situación. Podríamos citar un ejemplo, por ejemplo, Jonás. Ustedes saben que a causa de él el mar se embraveció y tenían un gran temor y decían, ¿y por causa de quién es esto? Echaron suerte y se dieron cuenta que Jonás era el problema. Los apóstoles, cuando querían buscar el sustituto de Judas, igual, echaron suerte, habían 2 candidatos y la suerte cayó sobre Matías. Y así podemos ver muchos ejemplos. Ahora, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte le dice a los cristianos que usen ese método. ¿Por qué? Porque para la toma de decisiones importantes, ahora nosotros tenemos unas grandes y poderosas herramientas. Nosotros ya tenemos la Biblia completa. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos la alianza del Espíritu Santo que está siempre ahí permanente con nosotros. Y tenemos la herramienta esencial que es la oración. Entonces no es válido que nosotros ahora los cristianos sigamos utilizando los juegos de azar o suerte como se le llamaba en el Antiguo Testamento. Le tocó ofrecer incienso a Zacarías. De acuerdo con la ley de Moisés, lo ofrecían en la mañana y en la tarde en el altar de oro. Eso lo pueden verificar en Éxodo 37:8. Pero aquí podemos ver en este acto de quemar incienso algo importante. Es una imagen fuerte de la oración. Y quiero que leamos en Apocalipsis 5:8. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí llama mucho la atención que en el cielo las oraciones son como un perfume delante de Dios. Las oraciones de los santos son consideradas preciosas y llevadas a la presencia del mismo Dios, en copas de oro, dice. Esto nos debe animar, mis amados hermanos y amigos que están con nosotros, a perseverar siempre en la oración, sabiendo que Dios la escucha y que llegan hasta su trono. Y aunque a veces nosotros pensemos que Dios nos escucha, tenga la certeza y la seguridad que Dios sí está escuchando sus oraciones. Por otro lado, el incienso funcionaba como el humo ascendía y llegaba y era grato delante del Señor, lo que nos muestra que a Dios le gusta escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Que son como perfume que sube hasta su presencia. El salmista decía, suba mi oración delante de ti como el incienso. Eso lo podemos ver en el Salmo 141:2. Es maravilloso saber que Dios nunca es indiferente a nuestras oraciones. Y en la porción que leímos también dice, y la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Esa multitud se inclinaba o se arrodillaba ahí donde estaban afuera del templo, extendían sus manos al cielo y hacían oraciones silenciosas. Los recintos del templo estaban en silencio. Zacarías estaba en el altar de Dios
él estaba ahí en el lugar santo, ministrando y haciendo lo del incienso. Y es ahí cuando sucede algo. En segundo lugar, tu oración ha sido oída. Esas son palabras del ángel Gabriel. Leamos Lucas 1, del 11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Mire qué hermoso, por eso es que había una gran emoción en Zacarías estar en el lugar santo, porque él sabía que allí sucedían cosas maravillosas y estaba la misma presencia de Dios y se manifestaban algunas veces. Y en esta ocasión, dice el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Probablemente Zacarías estaba consciente que él debería de estar solo, y sentir a otra persona ha de haber sido para él sorprendente. Y otro, por lo que pudo haberse sorprendido y sobrecogido en temor, es que la presencia de un ángel ha de ser una criatura maravillosa, ¿verdad? Una criatura increíble a la vista humana. Entonces, pero el ángel, al verlo a él, yo me lo imagino temblando, me lo imagino pálido. Y al ver el ángel la situación de Zacarías, le dice: no temas, Zacarías. Y le sigue diciendo: porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. En ese momento se pone en duda que Zacarías estuviera orando por cuestiones personales, porque era el momento para orar por la nación. Aparte de eso, ya leímos que él dice que ellos ya son de avanzada edad y probablemente ya habían desistido de orar porque ya ellos habían orado por años, habían llegado a su vejez y la respuesta de Dios en concederles en tener un hijo no había llegado. Pero Dios había trazado sus planes y sus planes eran maravillosos para sus hijos. Veamos lo que dice Lucas 1, 15, 16. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Llegó el momento. Dios tenía muy presente la solicitud de oración de la pareja. Aunque pareciera que el tiempo había pasado y que Dios no respondía, Dios tenía en sus planes darle su hijo. Dios quiere que nos deleitemos siempre, aun cuando no tenemos lo que deseamos o lo que pedimos. Y la actitud de esta pareja es maravillosa, porque la Biblia dice que ellos servían, guardaban sus mandamientos y se deleitaban en el Señor. Ellos no se fueron, se apartaron y dijeron: ay, qué tristeza. Porque déjeme decirle que era muy triste para una mujer no tener hijos en la antigüedad. Se consideraba como una maldición. Y para el hombre era triste porque necesitaba un varón que continuara con su legado en la tierra. Si moría y no tenía hijos, ahí cortaba. Pero ellos no se desanimaron nunca. ¿Saben por qué? Porque los cristianos tenemos que saber que si Dios nos da, es por algo. Y si Dios da, bendito sea su nombre. Debemos estar seguros de que los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Así es que cualquiera que sea la situación, debemos de gozarnos en el Señor. A su tiempo, Dios les daría un hijo. Este sería Nazareo y lleno del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso. Es que Dios no solamente les iba a dar un hijo, les iba a dar un hijo poderoso, grandioso, lleno del Espíritu Santo con poder. Y cuando decimos que era Nazareo es porque dice que no beberá vino ni sidra.
y los nazareos eran personas que estaban ya apartadas para Dios. Y Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, iba a ser apartado para Dios. En tercer lugar, veamos la duda y el mutismo de Zacarías. En Lucas 1, 18, 20 lo dice. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El hombre piadoso surgió la humanidad, porque somos imperfectos. Y dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Nos privamos de muchos milagros por la duda. Surgió la humanidad y empezamos a razonar conforme a nuestra humanidad. Esto va contra toda lógica, nosotros ya no somos personas fértiles, ¿verdad? Lo lógico es que jóvenes. Y entonces surge la duda. El ángel Gabriel le recuerda a Zacarías quién es él y de dónde viene, para que Zacarías recobre la fe. Él estaba delante de Dios, el ángel, estaba con Dios y fue enviado por el mismo Dios a darle buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Y se lo recuerda el ángel para que él recobre esa fe que siempre ha tenido en Dios. Las buenas nuevas para Zacarías no es solo que tendría un hijo, sino que el hijo tendría un papel importante, importantísimo en el plan de redención de Dios. Mire qué maravilloso y qué alegría para esos padres tener ese hijo con todos los dotes espirituales que Dios le iba a dar. Pero le dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Se suponía que cuando Zacarías o los sacerdotes salían del lugar santo, tenían que pararse en los escalones del templo, fijar su mirada al público, a todos los cientos de personas que estaban ahí, y bendecirlos con la bendición sacerdotal que está en Números 6, 24, 26. Eso era lo que tenía que hacer Zacarías, pero él no pudo hablar. Y en otros versículos dice que él a señas trató de explicar lo que había sucedido en el lugar santo. Zacarías tuvo que pagar un precio por su incredulidad. Porque veamos que su incredulidad no hizo que Dios le quitara la bendición, pero sí le impidió que lo disfrutara plenamente. Porque Zacarías quería contarlo. Y la gente lo trataba como un mudo y como un sordo. Creían que no oía, y Zacarías oía absolutamente todo. Lo único que no podía hablar y contar las maravillas de Dios. Y como cuarto y último lugar, veamos el nacimiento y el nombramiento de Juan el Bautista. Vamos a leer el 1 del 57 al 64. Y dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Pero es que Dios siempre cumple sus promesas.
Dice que se regocijaron con ella. Ahí se cumplió lo que leímos en el versículo 14. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Le llamaba con el nombre de Zacarías, pues así era la costumbre. Bueno, hasta hoy yo he visto familias que se llama Roberto Carlos, Roberto Antonio, Roberto Pedro, Roberto, y siguen esa tradición. Y lo mismo acá, le decían Zacarías. Pero él no se iba a llamar Zacarías, se iba a llamar Juan, tal y como lo había dicho el ángel. Y lo maravilloso es que en ese momento fue abierta su boca. Y como dijo el ángel Gabriel, Zacarías pudo hablar de nuevo. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Habló bendiciendo a Dios. Las primeras palabras de Zacarías eran de alabanza. Su castigo por la desobediencia no lo había frustrado ni lo había cambiado en nada. Él seguía con su fidelidad, su amor y su respeto hacia Dios. Eso le ayudó y le dio más deseos de alabarlo por lo que él había hecho. Así cumple Dios sus promesas, con creces. Ellos no se imaginaron el tipo de hijo que Dios les iba a dar. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Imagínense qué maravilloso. El ministerio de Juan, y más adelante coincidentemente en el capítulo 3, tanto en Mateo como en Lucas lo describe, que Juan andaba predicando por los desiertos de Judea. Estaba en el río Jordán bautizando gente, arrepintiéndose de sus pecados. Y entre esa gente que llegaba, también llegaban los saduceos y los fariseos. Y a ellos, él los supo identificar y le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Ese era Juan. Juan, cuando la gente pensaba que él era el Mesías, porque sabía la gente que venía un Mesías, él les recordaba que él no era el Mesías. Él les dijo: yo los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento de pecados, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar ni las cuerdas de sus sandalias. Y él les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y así es como se cumple el ministerio de este hijo que tanto anhelaba esa pareja que no podía tener hijos. Y es que las respuestas a nuestras oraciones, cuando nosotros nos mantenemos fieles, cuando nosotros confiamos que Dios va a contestar en su tiempo, llegan las respuestas de Dios y son respuestas maravillosas. ¿Se da cuenta que el día menos esperado la respuesta de Dios llega a sus oraciones? No se desanime, no se rinda. Debemos de permanecer fieles a Dios. Persista, insista orando. Y si tienes peticiones especiales a Dios, no desista. Recuerde que el cristiano no le amamos y le servimos a Dios por lo que Él nos da. Le amamos y le servimos por lo que Él es, porque Él es Dios todopoderoso que puede hacer cosas maravillosas, porque Él es mi Padre, mi Dios y mi Señor. Por eso le servimos. Y para concluir, quiero recordarle que Dios no se ha olvidado de usted. Si el enemigo le está diciendo que Dios no le ama, que Dios no le escucha, repréndalo, porque Dios sí le ama con todo su corazón y Dios sí escucha sus oraciones. Y en el momento menos pensado, Dios le va a sorprender, porque Dios da cosas maravillosas. Eso sí,
a su tiempo, a su debido tiempo. Por lo tanto, no se sienta menospreciado, no se sienta deprimido. Órele al Señor, siga creyendo, siga teniendo fe, porque Dios está escuchando sus oraciones y llegan como perfume delante de su presencia. Mire qué hermosa porción bíblica la que hemos estudiado. Usted puede leerla en casita y deleitarse con esta hermosa historia que Dios nos ha dejado, no para que la conozcamos, sino para que aprendamos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor ministre su vida, ministre su familia y a todos sus seres amados. Nos vemos en la próxima.